En este país llamado México, el lenguaje no es literal, es contexto, es tono, es intención. Aquí las mismas palabras pueden ser insulto o señal de cariño y cercanía. ¿Quién de nosotros, varones mexicanos, no le ha dicho a su gran amigo, a su hermano, puto, como señal de profundo cariño y de esa cercanía que acabamos de mencionar? Pero entonces, ¿qué pasa con el famoso grito en los estadios? Ese puto que retumba cuando despeja el portero y que hoy está en el centro del debate global. Y entonces la pregunta es muy sencilla. ¿Es realmente una expresión homofóbica o es un fenómeno cultural mexicano mal interpretado? Y peor aún, ¿quién decide qué significa una palabra en nuestro contexto? ¿Quién la dice? ¿Quién la escucha? ¿O quién la juzga? Esto es imposible estar de acuerdo. Vivimos rodeados de opiniones, pero escasos de pensamiento y reflexión. Aquí no venimos a entretener, venimos a incomodar, a cuestionar y a usar el sentido común. Esto es Imposible Estar de Acuerdo, con René Palacios y Edgar Luna. Comenzamos. Mi querido René Palacios. Edgar Luna, qué gusto saludarte una vez más en esta edición de Imposible Estar de Acuerdo, que además engalana con un invitado de lujo. El invitado de lujo es alguien con quien comúnmente intercambiamos esta palabra de mi breve introducción, pero como señal de cariño, de hermandad. Y la decimos a diestra y siniestra y jamás, ni él ni yo, nos hemos sentido ofendidos. Qué gusto recibir a Luis Ferráez en los micrófonos del estudio de Imposible Estar de Acuerdo, y siendo el especialista en deportes, pues consideramos que sería un agasajo tener esta charla para ponernos a reflexionar, a cuestionar por qué tanto desmadre con el famoso puto en los estadios de fútbol. Bienvenido, Luis Ferráez. Gracias, Edgar. Gracias, René. ¿Cómo están? Nuevamente un gusto estar en este podcast y, como bien lo dice, yo creo que imposible estar de acuerdo. Y neta, el puto en los estadios es una expresión homofóbica. Señores, el micrófono es de ustedes. Pues yo creo que si reflexionamos del origen, realmente no. Esto empieza en el Estadio Jalisco con la afición de Atlas y se le empezó a gritar al portero oponente y después se empezó a generalizar en diferentes campos del fútbol mexicano y obviamente llegó a la selección nacional. Y entonces ahí es cuando realmente viene el problema. Cuando estamos en un partido de la selección mexicana, sobre todo los que son en Estados Unidos, y la gente decide que es buena idea empezar a hacer, pues yo digo que es una broma, de empezar con el puto al momento de un saque de meta. Oye, y más allá del concepto, digamos, de broma, pues es un tema cultural. O sea, los mexicanos somos como somos fiesteros, somos pelados. Utilizamos este tipo de expresiones, ya lo decía en la introducción, con diferentes significados. Incluso en una misma frase puede tener 2 o 3 significados. Creo que las acepciones de una palabra no pueden ser ignoradas cuando pues tomas medidas, como es el caso que nos ocupa, porque pues todo este fenómeno ha generado ya incluso suspensión de partidos, pausas dentro de los partidos, amenazas con sanciones deportivas o de otro tipo. Entonces, bueno, pues esto ha provocado que sea pertinente una reflexión en torno al fenómeno. Yo considero que evidentemente es una característica cultural mal entendida y además juzgada por una entidad que carece de autoridad moral para erigirse como pues un actor pues con, digamos, los suficientes credenciales como para con dedo flamígero señalar quién se comporta adecuadamente y de manera respetuosa. A ver, yo creo que René da en el clavo. El problema es quién juzga. Y esto se fue a nivel FIFA y entonces alguien que no tiene el criterio de un grito mexicano, que escucha que cientos de personas, incluso miles, le gritan a alguien puto y cuando le dicen, oye, ¿qué significa puto? No, pues es que es gay. Ah, caray. Pues como que eso no se oye muy bien que digamos, ¿no? Y si tomas en cuenta que está en televisión y que millones de personas lo escuchan, pues no les gustó. Y a mí lo que no me gusta es que algo que empezó local y que para nosotros puede ser una broma, a nivel global ya lo tomen de otra forma. Yo creo que ese es el verdadero problema del asunto. Y yo creo que eso todavía se transporta y se agrava
cuando un organismo internacional decide que tú no puedes gritar eso en un estadio. Cuando tú estás pagando una entrada y tú tienes derecho a gritar lo que se te dé la regalada gana. El problema es que cuando son miles de personas los que gritan lo mismo, ya no gustó. Pero ¿qué pasa en CU cuando le empezamos a reclamar al árbitro algo que parece que no fue bien sancionado? Todo el mundo le mienta la madre al árbitro y nadie nos dice nada. Y sin embargo, para este grito, como es sumamente claro, e incluso llega al audio de la televisión, entonces es un problema. Sí, pero ahí hay que regresarnos un poquito a esta explicación del surgimiento que dabas, pero sobre todo otro tema que es intrínsecamente cultural o intrínsecamente de la cultura mexicana. Hablemos un poquito, 2 minutos, antes de entrar a los temas de FIFA, del albur en México. ¿Cómo usamos el lenguaje aquí? Porque, perdón, el español, el castellano que conocemos como español, que es la lengua oficial en México, pues perdón, pero se va acomodando, como todas las lenguas, a la cultura local y México no es la excepción. Al contrario, me parece que México es un gran ejemplo de cómo hay una riqueza cultural y que el sincretismo lo que hace es que crea un español mexicano que está lleno de estas cosas. Porque aquí el puto, el cabrón, el güey pueden ser insultos o pueden ser, como ya dijimos, incluso demostraciones afectivas. ¿Qué opinas, mi querido René? Porque entiendo que a ti eso del albur se te da. Efectivamente, Edgar, con este asunto del albur, que es una expresión muy mexicana, una expresión cultural muy mexicana, que nació en sectores populares, que se generalizó en sectores populares y después eventualmente ha ido subiendo, digamos, en el estrato social, aunque desde luego todavía hay mucha gente que lo considera una manifestación pues de poca educación, en fin. Lo cierto, yo considero, es una apreciación muy personal, que el albur es algo que sirve para 2 cosas, para fraternizar y para reírse. Y fundamentalmente, algo que sirve para fraternizar y para reírse, me parece que difícilmente pues, puede ser malo. Ese es mi punto de vista. Ahora bien, hay lugares, hay personas, hay momentos. Y luego, pues para quienes no sean mexicanos, que habrá alguno que ocasionalmente quizá nos escuche, pues podríamos explicar que el albur es un juego de palabras, es un juego de agilidad mental, y vamos a intentar describirlo tal como es. Consiste en que los varones juegan a que son homosexuales y que, bueno, pues voy a intentar plantearlo de la manera menos grotesca, pero digamos que si un varón ejerce una acción sexual de penetración a otro, gana, y si por lo tanto, y si por el contrario, digamos, ejerce la acción pasiva, entonces pierde. Y esto vale también para la felación y para otro tipo de prácticas. La verdad es que cuando lo explicas, sí se acorrienta muchísimo más, pero de eso se trata el albur. Ahora, la realidad de las cosas es que quienes lo practicamos nos divertimos mucho, nos reímos mucho, fortalecemos lazos de amistad, sirve mucho para construir equipos de trabajo, sirve mucho para pasarla bien en una vida que tiene muchos elementos de amargura. Entonces, ya, es un elemento mexicano, doble sentido, risa, fraternidad, y sí, pues alguien dirá algo como también una dosis de corrientez o de poca clase. Bueno, pues en fin, yo prefiero pagar esa dosis a cambio de los beneficios que ya mencioné. Pero ciertamente para conocer todo esto hay que entrarle un poquito más a la idiosincrasia y la cultura mexicana, que simplemente, pues medio enterarte que puto significa homosexual, entre muchas otras cosas más. Que esa es la parte en donde me parece que se ha tenido un manejo superficial por parte de actores importantes aquí, particularmente FIFA. Entonces, y ahí me voy a permitir tantito, mi querido René, decir una cosa donde veo que hay un desbalance absoluto. Seguramente hemos visto partidos de fútbol en televisión de otros países. En Inglaterra es común que en los cantos haya palabras como "you're shit", dirigido a jugadores rivales. O sea, eres una mierda, ¿no? En Argentina, bueno, pues el famoso canto hiriente, ¿no? Que de las burlas históricas entre Boca Juniors y River Plate, donde hay referencias a clase social, a barrio, o sea, se pegan duro,
se agreden. El trash talk deportivo en Estados Unidos, común en la NBA, común en la NFL, por favor, también sucede. Quien haya asistido a algún partido en un estadio en Estados Unidos, lo ha escuchado, lo ha vivido. Son cosas que se asumen, que se manejan y que se entienden, porque si bien en algún caso pueden rebasar la barrera de lo correcto en un comportamiento en comunidad dentro de un estadio o un recinto deportivo, las mismas culturas nacionales lo han ido asimilando, lo manejan y tienen su propia identidad para darle ese sabor especial a ver un evento deportivo no en televisión, sino allí, en el estadio. ¿O no, Luis Ferráez? Tú que conoces estadios deportivos en todo el mundo, podrás ratificar, igual que René, pues que estos comportamientos, claro, con sus colores, con sus pimientas y sus sales, pero pues ocurren en todas partes. Sí, es correcto. Incluso, por ejemplo, en el caso del AC Milán, hay una canción muy famosa que se canta todos los previos de los juegos, donde hace una referencia a la Juventus, diciéndole que el que no cante, el que no grite, es un puto de la Juventus. Entonces, y esa la canta todo el estadio. Y ahí nadie ha dicho nada. Igual, bien haces la referencia a Argentina, donde también sucede y demás. En muchos lugares. Yo no estoy de acuerdo con que en Estados Unidos, fíjate que en Estados Unidos yo no he escuchado ese tipo de gritos generalizados por parte del público, pero eso tiene que ver con cómo gestionan los boletos. No tiene que ver con otros temas. Entiendo lo que estamos argumentando. ¿Hay alguna diferencia contra el aficionado que está viendo al Real Madrid y que se le acerca a Vinicius y le avienta un plátano? No, a ver, aventar un plátano es distinto, ya es un objeto. O sea, las líneas son muy delgadas, pero existen. Recientemente vimos el caso de un árbitro que pues ahí recibió algún tipo de improperio, ¿no? Y que, bueno, se sintió ofendida. Hombre, los árbitros varones llevan toda la historia del fútbol recibiendo improperios muchas veces injustos y es parte de su chamba. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es el ritual del fútbol. Después de terminado el juego, o si me apuras, ahí mismo en el pasillo, si uno de los aficionados que gritó alguna barrabasada sobre la madre del árbitro o sobre el árbitro mismo, se encuentra el árbitro, lo más probable, en un alto porcentaje, lamentablemente no en la totalidad, pero en un alto porcentaje de los aficionados, es que pues no le hagan nada al árbitro. ¿Por qué? Porque es parte del ritual del fútbol. La gente en las tribunas grita, insulta, estúpido, no sirves para nada, deberían de correrte, y en fin, con palabras altisonantes a jugadores, a los actores, pues, en la cancha, pero también a los árbitros. Entonces, ser árbitro de fútbol, parte de tu trabajo como árbitro de fútbol es, pues, aguantar las mentadas de madre y aguantar, pues, lo que te griten. Viene con el territorio, es como normal. Ahora, sí se puede evaluar, porque lo que mencionabas, esto de lanzar una cáscara de plátano, Luis, sí se puede contrastar con la realidad circundante, tanto en el universo futbolístico como en el universo social, político, cultural del sitio en el que las cosas estén sucediendo. Aquí, hasta donde tengo entendido, ha habido amagos de la FIFA con sanciones fuertes a la Federación de Fútbol de México. No lo ha habido en ningún otro país, y eso yo lo atribuyo a que desafortunadamente en el caso de este mal llamado, a mi juicio, grito homofóbico, pues ocurre que pues los mexicanos que lo inventaron se supieron organizar mejor que otras aficiones, y entonces en el caso de México es muy claro y muy, digamos, visible, auditivamente, audible. Muy audible, identificarlo es muy fácil, y por lo tanto la FIFA, que se quiere dar unos baños de pureza que de verdad llaman a las arcadas por la doble moral, y voy a decir por qué a continuación, pues entonces la FIFA quiere reaccionar en plan de, no, yo soy muy progre, yo estoy en contra de la discriminación, yo estoy en favor de la inclusión, y por lo tanto, pues si siguen ustedes permitiendo que este grito se presente, pues voy a aplicar una serie de sanciones. Ahora, cuando habla del contexto,
los invito a analizar cuál es la realidad de la comunidad LGBTQ en nuestro país versus otros países que también tienen una relación cercana con FIFA, y vamos a ver ahorita qué tan cercana es esa relación. A ver, en México se pueden casar porque hay una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hace que en las 32 entidades federativas eso sea posible. También existe el concubinato, que no es lo mismo que el matrimonio. Vaya, hay mecanismos jurídicos para que haya uniones reconocidas por el Estado de personas, podríamos categorizarlas como de preferencia sexual atípica, o como se le quiera llamar, que para eso tienen tantas letras estas de LG, porque hay esas variantes. Pertenecientes a la comunidad, como se les conoce. Pertenecientes a la comunidad, ¿no? Aquí en México pues, pueden hacer todo eso. Fíjense muy bien. Y aquí en México FIFA nos tiene amenazados porque somos homofóbicos. Sí, nos tiene amenazados porque emitimos un grito homofóbico. Asumo entonces que lo que FIFA no quiere es que haya homofobia, ¿verdad? Pues les platico que FIFA en el año 2018 le dio a Rusia la sede del Campeonato Mundial de Fútbol, y en Rusia la homosexualidad es ilegal. Bueno, si no es completamente ilegal, sí lo es lo que ellos llaman propaganda homosexual. O sea, agarrarse de la mano, sacar la bandera LGBT, cualquier cosa de ese tipo, el amaneramiento incluso te puede llevar a tener consecuencias severas en términos de sanciones económicas, y además que también hay una enorme permisividad por parte de las autoridades frente a civiles que de pronto decidan agarrarse a golpes a un grupo de homosexuales. Punto. Rusia, sede del Campeonato Mundial 2018. ¿Qué podemos decir de Qatar, que fue sede del Campeonato Mundial 2022? Bueno, son 7 años de prisión para los homosexuales e incluso, dependiendo de las agravantes, hasta podemos llegar a la pena de muerte en caso de musulmanes. Porque, bueno, sí, en Qatar se toma en consideración que una persona puede no profesar la religión islámica, sin embargo, si incurre en actos de homosexualidad, puede de pronto terminar con sus huesos en el bote 7 años. Luego viene el mundial que se aproxima, con sede en Estados Unidos, Canadá, México, que es el país que ahorita la FIFA tiene en el centro de su atención como la capital de la homofobia mundial por un grito que tiran a un portero en los estadios. Bueno, en México hay matrimonio me refiero a personas que pertenecen a la comunidad LGBT, concubinato y en términos generales una creciente aceptación social. No voy a decir la insensatez de que se ha acabado la discriminación en México en contra de quienes tienen preferencias sexuales no convencionales, porque eso sería también una mentira, pero me atrevería a decir que México, si no es un país de vanguardia, pues desde luego tampoco es el más retardado. El más retardado del asunto, estoy de acuerdo. Y fíjate, Edgar, que yo lo que estaba también ahí pensando es que el hecho de que haya pues una prohibición al grito, lo que provoca es que lo agarren de chiste. Entonces, claro. La gente ahora lo hace a propósito simplemente por molestar. O sea, lo están haciendo porque me dices que no puedo hacerlo, ahora lo voy a hacer con más razón. O sea, realmente me parece que hicieron algo que no tenían que haber hecho, porque en ese caso habría que haberle preguntado a los porteros, ¿no? Pues preguntemos al portero si te sientes ofendido porque te gritan puto. Y vayamos a la comunidad gay y preguntemos, o homosexuales o lesbianas o como quieran, y preguntémosle si les causa una afectación que durante un juego griten la palabra. O sea, me parece que está completamente sacado de contexto. Totalmente, y yo creo que la postura tan digamos, extrema de Gianni Infantino no hace sentido, porque además de todo lo que hemos venido diciendo, perdónenme, en los estadios en México hay otros cánticos, otras porras, otras cosas que se dicen que tienen exactamente la misma carga. Voy a referir una. Ese no es un portero, es una puta de cabaret. Y otra, el que no brinque es comúnmente se refiere al contrario, maricón. Entonces, también veo ahí una cosa que no entiendo, porque el puto al portero es sancionable, pero los otros cánticos que tienen también o la misma palabra o inferencias al tema de la homosexualidad, entonces esos
nadie dice nada. Veo incoherencias en 360 grados alrededor del tema. Vaya, René y yo estuvimos hace unos días en el Estadio Azteca viendo un partido de Conca Champions. Y sucede exactamente lo que dijiste, Luis. Mientras más estrictos se ponían con los mensajes en el audio local de por favor, respetemos la inclusión, la gente, toda la gente, sin pensar en sus orientaciones ni sus contextos culturales, sociales, raciales, de edad, todos gritábamos, todos. ¿Lo recuerdas, mi querido René? No, por supuesto, y además tiene una explicación. ¿Por qué? Porque en el fondo los que estábamos presentes en el estadio y también la sociedad en general, quiero pensar, o parte importante de ella, sabe que esta actitud de FIFA, este castigo, en el fondo es profundamente injusto porque parte de un diagnóstico equivocado. Aquí piensan que México es la capital mundial de la homofobia y desde luego que está muy lejos de serlo. Vivimos aquí, nosotros lo experimentamos todos los días. Lamentablemente, todavía hay un largo camino por recorrer para llegar a un pleno respeto, a una plena inclusión. Sin embargo, también es cierto que hay muchas cosas que se han logrado en este esfuerzo por la tolerancia, por la inclusión, por la equidad, por el respeto. Es falso que México de pronto aparezca como el pináculo de la persecución a homosexuales en el mundo. Es absolutamente ridículo. Ahora, del comentario que usaba yo, del histórico ¿no? De la FIFA en contra de la discriminación homofóbica después de darle sedes a Rusia y a Qatar. Bueno, pues el siguiente después de estos tres incluye a Marruecos, porque es España, Portugal y Marruecos. Y en Marruecos también es de 3 meses a 3 años de prisión la homosexualidad. O sea, ya no digamos que gritan o no gritan en un estadio, no, es que te vas a la cárcel. ¿Y cuál creen que es la sede del siguiente mundial ya establecido para el año del 2034, si no me equivoco? Arabia Saudita, no, bueno, pues entonces ya, ¿no? Entonces ya, aquí hay 2 problemas. Uno, el diagnóstico está equivocado, pero aún si no estuviera equivocado, el médico especialista que está haciendo ese diagnóstico no tiene las credenciales para andar diagnosticando esto, porque se comporta de una forma, en todo caso, mucho más homofóbica que la afición mexicana. Entonces, mejor yo creo que la solución es, pues, dejar de lado este asunto, porque estoy prácticamente seguro que los porteros no se sienten ofendidos cuando escuchan el grito porque los porteros, como cualquier jugador de fútbol, están más que acostumbrados que la afición del equipo adversario les griten cualquier tipo de insultos, improperios calificativos, porque es parte del fútbol. Si el vino forma parte de tu presente profesional, de tus proyectos futuros, o simplemente quieres ser un entusiasta bien informado, no te pierdas todos los lunes un nuevo episodio de Código Vino. Código Vino, un podcast de Frecuencia Cero, disponible en todas las plataformas de streaming. Y por increíble que parezca, y lo hemos comentado, ayer estábamos en un estadio de fútbol en la Ciudad de México, también tú y yo, René. A veces hasta a los jugadores del propio equipo que uno va a apoyar. Claro. Es una práctica totalmente generalizada. Lo cual cualquiera podría decir, oye, está bien o está mal, pero creo que aquí el punto, y regresando al centro de nuestra conversación, el problema no es lo que se grita, sino quién decide qué significa. Y que ese quien decide, que en este caso es la FIFA, no sea congruente por las acciones que tú ya detallaste y describiste con profundidad. Sí, estaría padrísimo. Imagínense el titular, ¿no? La FIFA dice que porque México reincidió y volvió a reincidir y reincidió en el grito homofóbico, la FIFA determinó que, en una situación obviamente hipotética totalmente, decidió que la parte que le toca a México del Mundial 2026 no va a ser para México por homofóbicos, va a ser para Arabia Saudita. No, bueno, es que es de doblarte de risa esto, ya de plano. Entonces mejor no hagas el ridículo, FIFA, y deja de estar poniendo el dedo en la llaga en algo que te hace ver peor a ti que a los demás. Claro,
está la situación de que pues, conocer la idiosincrasia y la cultura mexicana no es sencillo para el resto del mundo, y gracias a todo este numerito, pues nuestra imagen país se ha visto deteriorada, porque de pronto hay muchos que se imaginan que aquí es el infierno en la tierra, insisto, para los que pertenecen a la comunidad LGBTQ+. Nada más lejano de la realidad. Sin embargo, me parece que si seguimos en este camino de lo políticamente correcto, pues nada bueno está hacia el futuro, Nada bueno viene hacia el futuro, y esto no nada más pensando en discriminación asociada a preferencias sexuales, sino también en otro tipo de discriminaciones. Entonces, yo creo que es un tema que hay que reflexionar. Y aquí, Luis, Edgar, les hago un comentario adicional. El imperio de lo políticamente correcto ha hecho que esta charla que estamos sosteniendo nosotros tres, en los términos en los que lo estamos sosteniendo, no se replique en ningún medio de comunicación de gran impacto. Todos los comentaristas, periodistas involucrados en las transmisiones, por una cuestión, primero, de ir con la ola de lo políticamente correcto, porque si te sales, hombre, corres el riesgo de caer en la cultura de la cancelación, pero también pues por una serie de vínculos, de intereses económicos, de empresas, etcétera, nadie pone el dedo en la llaga, que creo sí nos estamos atreviendo a poner nosotros en este humilde podcast. O sea, nadie dice esto que estamos diciendo. Todo el mundo dice, no, tenemos que aprender, y es que no es posible. Ya deberíamos de madurar y decir que no a estas cuestiones homofóbicas. A ver, señores, nosotros estamos en el camino de decir que no a las cuestiones homofóbicas. Revisen la legislación y revisen la realidad de la comunidad LGBTQ+ en México y contrástenlas con la que existe en los países consentiditos de FIFA. O sea, llamen la atención de eso. Lamentablemente no, lamentablemente el discurso unificado de todos los comentaristas deportivos, de todos los narradores, va en la misma línea de no aprendemos, no somos disciplinados, nos van a sancionar y merecemos esa sanción. La gente responde con rebeldía, a mi juicio, porque entiende que todo esto es una equivocación y es una muestra de doble moral y de una enorme hipocresía. Absolutamente de acuerdo contigo, René, pero como lo hacemos en este programa y invitamos a la reflexión y contrastamos ideas, me voy a permitir poner una al centro para discutirla antes de concluir. ¿Hasta qué punto deberíamos cambiar para encajar y para cumplir con la dictadura de lo políticamente correcto? Sobre todo hablando particularmente de lo que sucede en los estadios, donde, por cierto, y esta es una charla para otro episodio, uno paga un dineral, cantidades estratosféricas fuera de contexto y de realidad de país, y ni siquiera se puede expresar ni disfrutar de un momento donde, claro, pues la adrenalina hace su efecto y sobre todo que las multitudes se apasionan al ver lo que está sucediendo en la cancha. ¿Qué opinan? A ver, pregunta. 1, ¿creen que vamos a gritar durante el Mundial? Yo creo que sí. Segunda, ¿creen que esto tiene solución? Yo creo que no. Yo creo que la gente va a seguir gritando. Yo creo que tiene solución siempre que los actores asuman que han tomado el camino equivocado y que de pronto nunca es tarde para enmendar. Porque no, o sea, FIFA no va a dejar de estar favoreciendo a países homofóbicos, pues porque es un negocio, ¿verdad? Entonces, pues la sede del Mundial, la Arabia Saudita, responde también a cuestiones relacionadas con intereses comerciales. Y es normal que sea un negocio y está bien que sea un negocio. Si tú ya estás metido en ese carril, no te metes a reivindicar causas sociales porque, insisto, tarde o temprano te va a estallar la bomba en la cara, en el sentido de que estás haciendo el más grande de los ridículos. René, dieron un premio a la paz. Bueno, a Trump. A Donald Trump. Bueno, ya vemos. O sea, de lo ese es el colmo de los colmos de los colmos. Es ser la organización deportiva más ridícula. Ajá. Sí, más ridícula. Y ante eso, tú en un estadio, mira, Luis, a mí no, tampoco es que se me dé, porque ocurre que la afición universitaria, mi equipo de la Liga Mexicana, no acostumbra secundar este grito.
curiosamente, pues como siempre han sido muy organizados, yo creo que se sintieron celosos de que un grito bien organizado haya surgido en otro lado. Porque ciertamente, o sea, la porra de Pumas, pues es que se organizaba y ustedes saben a qué me refiero, ¿no? De pronto se hacía un párrafo entero que se oía en la transmisión de televisión y había que ponerle ahí algún filtro, pues porque tampoco puedes pasar en televisión algunas cosas. Bueno, ganas me dan de secundar el grito, que no lo hago porque soy parte de la afición de Pumas y en CU pues no es costumbre tirar el grito, pero al ver... No es costumbre, pero sí pasa y... Sí llega a darse, tampoco es que no vamos a darnos baños de pureza. Sin embargo, esta reincidencia pareciera que es un reclamo por déjenos ser homofóbicos como hemos sido todo el tiempo, y no es así. Y para constatarlo, observen el contexto. Por Dios, ¿qué van a hacer en Arabia Saudita? Van a decir, oye, le vamos a dar un premio a Arabia Saudita porque no hubo el grito homofóbico. Resulta que sí, hubo un seleccionado de X país que en pleno mundial cometió la imprudencia de salir a dar una conferencia de prensa y confesar su preferencia sexual, que no es, digamos, la heterosexual. Y entonces, con permiso, compañero, te vas al bote. Ahí no hay lío. ¿Por qué? Porque no hubo grito, porque no hubo nada, no fue en un estadio. Entonces ahí no va a pasar nada, ¿o qué? Es que esto es una contradicción que es de locos. Y fíjate que ahí voy a apuntar algunos datos, porque no se nos olvide mayo de 2015, por favor. Y que fueron precisamente autoridades de Estados Unidos y de Suiza las que destaparon la red de corrupción de FIFA que hizo que Joseph Blatter saliera después de 17 años de dirigir como presidente la FIFA. Y las acusaciones de compra de votos dentro del comité ejecutivo, investigaciones de pagos a dirigentes por asegurar la sede de Qatar y de Rusia, que ya mencionaste, donde varios miembros del comité terminaron sancionados, investigados. O sea, estamos hablando de una organización, evidentemente, porque estoy refiriendo los datos, con antecedentes de corrupción, pueda en este momento tomar esta postura y concentrarse en el asunto del grito al portero en México. No hace sentido. Es imposible estar de acuerdo con eso. Imposible estar de acuerdo con eso, y me imagino Luis quizá esté de acuerdo con nosotros. Hasta lo que he escuchado, pues lo está. Algunos tendremos nuestros matices en nuestras posturas, pero en general sí me atrevo a decir que esta emisión va absolutamente en contra de lo que hemos podido escuchar en pues cualquier emisión de cualquier alcance, de cualquier penetración de partidos de fútbol cuando se esté involucrando o se ha visto involucrado el famoso grito homofóbico. A mí me parece que no se ha puesto sobre la mesa el debate y que quizá también eso fue una estrategia equivocada por parte de los intereses mexicanos, que quizá en algún momento habría que haber dicho, a ver, señores, no han entendido bien cómo funciona aquí el asunto, lo que significa esa palabra en particular. Sí puede significar eso que ustedes encontraron, eso que ustedes preguntaron y la respuesta que se les dio, pero también muchas otras cosas más, y por cierto es un término de uso común, cotidiano. Eso sí pasó. Cuando FIFA alzó la mano y empezó a decir, oigan, ¿qué está pasando con el grito? Hubo incluso un grupo de mexicanos que fueron a FIFA, a Suiza, a explicar por qué se gritaba lo que se gritaba. Y se les dio contexto. Y aún así no estaban de acuerdo y aún así dijeron que eso no era algo que fuera políticamente correcto y que eso no se debería de presentar en los estadios. O sea, pero realmente el problema está en que el grito se escucha en las transmisiones de la televisión. Sí. Ahí está el problema. El problema está en la enorme capacidad organizativa que tuvo esta afición un día en el Estadio Jalisco, si no me equivoco, Así y es. que luego fue replicada. Así es. ¿Por qué? Porque cosas peores se gritan, pero no peores. Son identificables. Claro. Ahora, esas otras cosas peores que se gritan, sí las escuchan los destinatarios, jugadores, árbitros, árbitras, claro, etcétera. La persona que tienes al lado, las señoras que están atrás, o sea, por supuesto que se oyen. Y yo creo que exactamente ahí es en donde es imposible estar de acuerdo. Es imposible estar de acuerdo con FIFA, que te está vendiendo boletos para ir a ver juegos del Mundial con un costo que es ridículo y que después me vas a decir que yo no puedo hacer ciertas cosas dentro del estadio. Estratosférico. O sea, está fuera completamente de control.
O sea, yo Yes. creo que las normas de civilidad que se deben de cumplir en los estadios están claramente estipuladas. Tú no puedes agarrar y decirle a la persona que está a tu derecha, eres un pendejo. Perdón por ser tan coloquial. No, Pero eso es lo que no puedes hacer. Porque vas a provocar un conflicto en la gradería. Pero lo que tú quieras gritar hacia el terreno de juego es muy tu rollo. ¿Quieres gritarle a la despedida al portero? Grítale la despedida. ¿Quieres gritarle al árbitro? Grítale al árbitro. ¿Quieres gritarle a cualquier jugador? Grítale al jugador. Tú pagaste para poder estar ahí y tú pagaste para poder gritar si quieres gritar. Y, perdón, los destinatarios del mensaje ganan una cantidad de dinero bastante razonable para poder tener la piel lo suficientemente gruesa para encajar los gritos que de pronto reciban. Es parte de su chamba, es parte de su oficio. Los árbitros los han hecho. Viene la definición de puesto, René. Viene la definición de puesto, pues claro. Hasta chistes hay pensando en las madres de los árbitros. Y esto me refiero a 100 años de historia de fútbol, porque la incorporación de las mujeres a las plantas arbitrales, que yo veo como muy positiva, está planteando otro tipo de circunstancias que luego se debatirán y luego se abordarán. Pero vaya, árbitros varones que hayan sido insultados, etcétera, como lo dije en algún momento de este mismo programa, llevan 100 años aguantándola, es parte de la definición de puesto. Ahora, muy diferente es que salgas del estadio y de pronto veas a César Arturo Ramos o no sé, cualquier árbitro, y entonces vayas y le des un empujón o de plano lo encares y le digas algo. Eso ya rebasa los límites. Aunque la línea sea delgada, es distinguible, y yo creo que una enorme mayoría de los aficionados al fútbol la distingue y la respeta. Nunca faltan aquellos descerebrados que pues son los que se agarran a golpes allá en la tribuna, ¿no? Sí, pero ya eso es otra cosa, y fíjate que efectivamente, corrijo, fue un grupo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, del área de lingüística y antropología, los que fueron a explicarle a la FIFA, como expertos en lenguaje y cultura popular mexicana, que el grito en el estadio no tiene una intención literal homofóbica en ese contexto específico y que funciona como una burla deportiva. No tiene que ver con la orientación sexual. Hicieron notar que estaba dentro de tradiciones mexicanas como el albur, el doble sentido, vaya, como un performance colectivo. No, y es que además me parece que la FIFA no quiso entender, y el rechazo al argumento cultural es una postura fuera de lugar, y sobre todo diciendo que el fútbol es un espacio global y requiere estándares globales. Entonces, con todo lo que ya dijimos, pues perdónenme, es imposible estar de acuerdo, nada hace sentido. Y lo dejamos a la reflexión de la audiencia. Es un tema bastante controversial y pues seguramente este será un tema que estará en la boca de muchos. Mi querido René, como siempre, muchas gracias. Luis Ferráez, gracias por dedicar tiempo para participar en este episodio. Gracias, Edgar. Gracias, Luis, por acompañarnos. Gracias a los dos. Que sea un gran mundial y seguramente será imposible estar de acuerdo con esto. Y les voy a pedir un favor, no es costumbre en nuestro programa, pero cerremos el programa juntos. ¡Puto! Si este episodio te hizo dudar, cuestionar o incomodarte un poco, entonces valió la pena. Porque pensar distinto no es el problema es no pensar. Escúchanos en el próximo episodio de Imposible Estar de Acuerdo. Cada semana, un tema para reflexionar. Esta es una producción de Frecuencia Cero Media Lab. Todos los derechos reservados. México 2026.